Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo que será diferente a los demás. Básicamente porque normalmente yo siempre me he especializado en el tema de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, todo lo que abarca, digamos, el siglo XX y el siglo XXI, que es la actualidad. Y entonces he pensado, vale, vamos a hacer vídeos que tenga que ver un poco sobre imperios anteriores a todos los imperios que conocemos, el Tercer Reich, el Segundo Reich, el imperio inglés que dominó casi toda África y muchos lugares de Asia, el imperio francés que es más de lo mismo, la Indochina, Algeria y otras colonias. Pues quiero tirar un poquito más para atrás porque así también el canal es más variado y no solo se enfoca en un solo contenido. Entonces, en este vídeo en concreto voy a hablar sobre cómo pasa Roma de ser una república a ser un imperio. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros cuando escuchamos la palabra Roma, normalmente, a ver, pensamos en que es la capital de Italia, en la pizza, en el Coliseo romano, pero hay que entender una cosa, y es que Roma no siempre fue un imperio. Porque la gente cuando piensa en Roma, ¿qué piensa? Y Roma, historia, imperio romano. Ya está. Pero Roma pasó por tres fases. Está la fase de la monarquía, la fase de la república y la fase del imperio. Entonces, la idea de este vídeo es que sea un vídeo más de cultura general para que sepáis un poco de contexto sobre Roma, para que sepáis un poco cómo se fundó o cuál es el mito que dice que lo fundó, que ahora voy a explicar de aquí en adelante, eh, qué figuras importantes tuvieron, qué es lo que pasó, cómo se fundó el imperio. Entonces, ya sin más rodeos, voy a ir a la explicación, pero es más o menos para que, pues eso, cultura general, para que lo entendáis. No voy a hacer una explicación súper detallada, que a nadie se entere, que diga esto qué mierda es. Entonces, vamos a empezar con el contexto, y es cómo se fundó Roma. A ver, la fundación de Roma, esto es muy importante, porque esto empieza con el famoso mito de Rómulo y Remo. ¿Quiénes son Rómulo y Remo? Rómulo y Remo son los hijos de un rey que, al parecer, por miedo a perder su poder, por una profecía de que decía que sus hijos le iban a quitar el poder, los lanzó al río. Y esos bebés, que eran Rómulo y Remo, fueron criados por una loba que les dio de amamantar y los crió. Y esos bebés, al parecer, no murieron porque habían sido elegidos por los dioses. Y Rómulo y Remo, cuando se hicieron mayores, finalmente fundaron una ciudad, que esa ciudad es la ciudad de Roma. Bueno, fundaron Roma, lo que es en sí Roma, no era una super ciudad, pero fundaron lo que era Roma, que era un pueblecito, pues con su gente pequeño. Entonces hubo una pelea entre Rómulo y Remo, entre quién iba a ser el rey, quién iba a gobernar, y al final esta pelea entre dos hermanos acabó con uno de ellos muriendo y con el otro gobernando sobre Roma. Eso es lo que dice el mito. Entonces, al principio Roma empezó siendo una monarquía, que empezó con uno de los hermanos gobernando, que no he dicho el nombre porque no me acuerdo, y entonces hay una sucesión de reyes que no se hace por sangre, o sea, no es el hijo de este y el hijo del otro, sino simplemente van apareciendo los reyes, se van eligiendo. Entonces, va ocurriendo el tema de la monarquía hasta que al final el último monarca la termina cagando tanto que le hacen una revolución, lo tiran y convierten Roma en una república. ¿Vale? Al fin y al cabo, Roma, en la época de la monarquía, desde que se funda, básicamente Roma, esto siempre se ha dicho, Roma se ha conseguido expandir con la espada. Es decir, ¿cómo Roma se ha hecho una ciudad tan grande con esto? Invadiendo, 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 y cuando acabas de invadir, otra vez invadiendo. Es decir, eso para que lo tengáis en cuenta. También es verdad que una cosa curiosa es que, de hecho, antes en Roma no había mujeres, o sea, cuando lo fundaron, solo eran hombres. Entonces se le ocurrió la brillante idea de invitar a una ciudad de al lado a sus habitantes para una fiesta, y cogen y raptaron a sus mujeres. Raptaron a sus mujeres, las hicieron sus esposas y se las quedaron. Hubo mucho conflicto, pero al final, gracias a las mujeres, hubo un acuerdo y ya está. O sea, así es como literalmente Roma tuvo mujeres. Y entonces pasamos a la era de la República.
ya todo se civiliza un poco, se hace que en vez de que haya un rey hay dos cónsules, que los cónsules eran como una especie de dictadores, pero en vez de haber uno que hace lo que le sale de los huevos, habían dos. Y así también entre ellos dos, o sea, ellos escuchaban lo que el pueblo quería para la ciudad, que era lo mejor, y entonces entre ellos dos, que normalmente eran de opiniones opuestas, discutían sobre cuál era la mejor solución. Entonces, pues también se creó un senado, que, bueno, empezaron los cónsules, empezaron a crear senados y cosas para civilizar más a Roma, y pues con el senado, pues el senado se encargaba, pues eso, de hablar de hablar las decisiones, tomarlas, tenía mucho poder. Muchas veces los senadores eran gente de mucho dinero, normalmente, y es que eran gente de mucho dinero. Las familias más ricas eran senadores. Y entonces llegamos a la época de Julio César. Y ojo, cuando hablo de Julio César, todo el mundo conoce a Julio César. Es una estrella mundial. O sea, quien no conozca a Julio César vive debajo de una roca, porque todo el mundo sabe quién es Julio César. Porque, sobre todo, aparte de por quién es como persona, también es porque a los emperadores romanos siempre se les ha llamado César. Y es muy curioso, siempre en las películas, en los videojuegos, en lo que sea, siempre está, ha venido el César, el César, el César. Claro, y a lo mejor el emperador se llamaba Trajano, Adriano, pero le decían el César. Y ahora yo voy a explicar, esto también tiene mucho que ver por qué le llamaban César a los emperadores. Y esto tiene que ver con Julio César, que todo el mundo lo conoce, que él era un general romano que durante su época como general lideró a sus ejércitos a las legiones romanas, que las legiones romanas eran prácticamente las más fuertes, y pues tuvo muchos éxitos en muchas campañas de conquista, como por ejemplo en Egipto, que encima se tiró a Cleopatra, y también, no sé si era Cleopatra cuarta o eso, porque ya sabes que los reyes siempre van el cuarto, quinto, sexto. Creo que era Cleopatra cuarta, que se la tiró también, y tuvo un hijo con ella y también se convirtió en faraón de Egipto. Y luego también lo más importante de sus campañas, que fue la campaña por las Galias. Que las Galias, para quien no lo sepa, era básicamente Francia. Francia antes eran las Galias, eran los galos. Pues ahí Julio César hizo bueno, invadió Francia entera, básicamente. Y eso es importante porque, claro, eso a él le dio un renombre, claro, un renombre enorme. Voy a decir, hostia, tío, este tío ha invadido esto, ha invadido lo otro, le estaba dando un montón de territorios a Roma y una riqueza que, vamos, que no era, o sea, que no se podía evitar. Entonces, ahora viene la parte importante. Y ojo, mientras explico esto también aquí tengo en mi ordenador algunas cosas para explicar para que no se me... Por si se me escapa algún detalle, yo pues mira, lo consulto, mira, esto es así, vale. Pues lo que he explicado, César conquista en Egipto, en Francia, muy importante. Vale, ¿cuál es el problema? Que entonces César quiere ser cónsul de Roma, quiere ser dictador, quiere ser uno de los dos dictadores presidentes, digo dictadores porque bueno, en la época romana no eran presidentes, eran dictadores. Lo que pasa es que eran dos. Entonces él se presentó y ganó. ¿Qué pasa? Que ya César tenía pensado quedarse. Es decir, porque me parece que para ser cónsul, me parece que estabas un año o 2 años o algo así, y luego te destituían por otro. ¿Qué pasa? Que este dijo, yo quiero crear un imperio y me quiero quedar aquí amarrado porque sí, porque quiero tener el poder. Entonces, los senadores romanos, que ya he explicado, los senadores son los que estaban ahí en el Senado discutiendo las decisiones, que eran familias muy ricas. ¿Qué pasa? Que los senadores, como ellos vivían de puta madre, no querían que el chollo de la República se acabara, porque gracias a lo del tema de senadores, pues corrupción, mucho de esto, y Roma estaba de corrupción hasta los ojos, y había mucho caos, mucha desestabilidad, y lo que quería hacer César era, me voy a poner de líder y aquí se acabó la tontería, aquí a partir de ahora mano dura. ¿Qué pasa? Esto a los senadores no les gustó nada, pues decir, hostia, si se pone este y no nos deja tener chollo, pues se acabó la fiesta. Y entonces pasa el momento más importante, y es que, aquí está puesto, el 15 de marzo del 44 a.C.,
Julio César es asesinado en el Senado romano. En uno de los mítines que hizo en el Senado, Julio César fue apuñalado por 3 o 4 o 5 o 7, ya no me acuerdo, creo que eran 7 o 8 senadores. Fue apuñalado brutalmente y desangrado en el Senado. Entre ellos, dos de los perpetradores del asesinato estuvieron dos personas que él tenía muy alta estima, que uno de ellos es Brutus y el otro de ellos es Casio. Estos dos nombres son importantes, porque después de esto hubo una guerra civil en Roma. Los senadores asesinaron a César por el miedo de que Roma pasara de una república a una dictadura y con el miedo de que Roma se convirtiera en un caos. Y asesinando a César provocaron un caos, precisamente. Y entonces, en esta guerra civil, ya César estaba muerto y entonces tomó el cargo básicamente para que lo entendáis, su sobrino, que era, y ojo con el nombre porque esta persona es muy importante, Octavio Augusto. Octavio Augusto quería mucho a su tío y dijo, voy a tomar el poder y voy a asesinar a todos y uno por uno los que han asesinado a mi tío Julio César. Entonces, en la guerra civil se alió con Marco Antonio, que era uno de los aliados de César. Se alió él también, Octavio Augusto, que confiaba en Marco Antonio, para luchar contra estos republicanos. ¿Cuál es el problema? Que luego más tarde Marco Antonio es seducido por Cleopatra y termina traicionando a Roma. Y lo que hace Octavio Augusto es enfrentarse a una nueva guerra civil, pero esta vez entre Roma y Marco Antonio y Cleopatra, que también se suponía que Egipto ya pertenecía a Roma. Entonces, durante esta guerra civil termina ganando Octavio Augusto en la batalla de Axio en el 31 a.C. y oficialmente en el 27 a.C., ojo esta fecha, se funda el Imperio Romano. Lo que hace Octavio Augusto, aparte de asesinar uno por uno a los que se encargaron de matar a César, básicamente se encargó de, mientras a los senadores y a la gente le hacía creer que estaban en una república, él iba metiendo políticas nuevas para que creyeran para que Roma se dirigiera hacia un imperio. Y entonces Octavio Augusto es nombrado primer emperador de Roma y Roma desde entonces sigue manteniéndose como un imperio, expandiéndose cada vez más y más. De hecho, Octavio Augusto fue uno de los primeros fue el primero en instaurar la Pax Romana, que Pax significa paz en Roma, y instauró la paz y también con la espada se dedicó a luchar. Y ojo, y esto lo tengo aquí los apuntes, consiguió invadir lugares como Hispania, es decir, fue el que invadió España, Egipto y otras regiones más que el imperio pues lo fue ensanchando, y así hasta que el 476 después de Cristo cae el Imperio Romano de Occidente y en 1453 cae el Imperio Romano de Oriente. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos a la próxima. Adiós.